Seguimos con nuestro ejercicio que habíamos quedado de nuestro automóvil. Y bueno, aquí entonces vamos a estudiar las fuerzas que actúan en el sistema sobre el móvil, las fuerzas en cada eje, en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Entonces, empecemos. Entonces, bueno, aquí esta sería mi fuerza centrípeta, ya lo habíamos mencionado. Y bueno, aquí entonces eh, hice un diagrama de cuerpo libre aparte para que pudiera ser más notable, ¿sí? Aquí estaría esta fuerza que es la normal, que es esta misma. Estaría la fuerza normal en X y estaría aquí la fuerza normal en Y, ¿sí? Acá estaría entonces la fuerza de fricción, que ya lo habíamos mencionado, que era un vector con una dirección. Aquí estaría fuerza de rozamiento en Y, fuerza de rozamiento en X, ¿sí? Y bien, ahora quedaría pues estudiar, como les dije, la sumatoria de cada fuerza en cada eje. Entonces, estudiamos sumatoria de fuerzas en X es igual a menos F de C, ¿sí? Pero ¿quién es F de C? F de C es la fuerza centrípeta. ¿Y a qué es igual la fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta se define como fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R, ¿sí? Sobre R. Ahora bien, tenemos este menos F de C. Esto es como si nosotros dijéramos masa por aceleración, pero como estamos en un movimiento circular uniforme, ya, entonces se definiría con este tipo de definiciones: fuerza centrípeta, fuerza radial, fuerza centrífuga y cosas como esas. Entonces, bueno, aquí entonces estamos experimentando en el eje X, hay una fuerza de rozamiento aquí, fuerza de rozamiento en X, ¿sí? Está hacia el lado positivo de las X, pues fuerza sería positiva, fuerza de rozamiento en X. Ahora acá tenemos una normal en X, pero esta normal va hacia el eje negativo o hacia el lado negativo del eje X, entonces sería menos normal en X, y esto es igual y bueno, ya, eso sería menos F de C, o sea, menos la fuerza centrípeta. ¿Por qué menos? Porque está hacia la izquierda del eje X, ¿sí? Entonces, bueno, ya teniendo esta definición, sabemos que fuerza centrípeta igual a masa por velocidad al cuadrado sobre eso. Entonces nos quedaría el menos de este menos de aquí, ¿sí? Con la fórmula que ya sabemos cómo se define fuerza centrípeta. Entonces sería masa por la velocidad al cuadrado sobre R. Y esto va a ser igual aquí. Aquí entonces dijimos que teníamos que hallar cada una de las componentes, de las componentes, de las componentes rectangulares de este sistema. Entonces vamos a hallar, por ejemplo, F de Rx. Pero sabemos que F de R o fuerza de R, que es la fuerza de fricción, fuerza de rozamiento, se define como la fuerza normal multiplicada por mu. ¿Y quién es mu? Es una constante, ¿sí? Una constante es la como nos dice el ejercicio, es la fricción de este, de este sistema. Entonces, este sería fuerza de rozamiento igual a la fuerza normal por mu, ya que sabemos que mu es la fricción. Que dijimos que era 0,7, pero eso lo vamos a utilizar más adelante. Bueno, entonces como estamos trabajando en X, que fuerza rozamiento en X es igual a la normal, nosotros también podemos denotar F de N o N, ¿sí? Lo mismo, fuerza normal o normal, ¿ya? Pero para evitar que de pronto espacio, vamos a escribir normal. ¿Multiplicado por quién? Por el
Entonces vamos a estudiar aquí, más que todo un poco de trigonometría. Por ejemplo, aquí en este caso, este cateto, tenemos dos catetos, este cateto y este cateto. Pero como estamos trabajando en X, pues sería este cateto de ángulo, este ángulo de aquí de 37 grados. Es adyacente a dónde? A el cateto, es adyacente a la base de este triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces sería coseno, sería coseno. Bueno, vamos a escribir menos mu por coseno, coseno de 37, ¿sí? Mu por coseno de 37. Y lógicamente es lo que iría acá, ¿sí? Porque donde vaya fuerza de rozamiento en X, colocamos a lo que equivale, ya la componente rectangular. Entonces sería eh, mu por la normal multiplicada por el coseno de 37 menos, menos la normal en X. Entonces la normal en X, ¿quién es? Este que está aquí, ¿sí? Este que está aquí es la normal en X. Decíamos que es opuesta a el eje de las X, entonces sería negativo. Pero vamos a estudiar la componente rectangular, entonces sería menos, sería nx es igual a quién? A n, ¿sí? Como si dijéramos, sabemos que seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Aquí tendríamos que este ángulo de aquí cumple con esta condición, ¿sí? El ángulo sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces sería que multiplicado por el seno de 37. Entonces la normal en X sería eso. Aquí sería menos la normal por el seno de quién? De 37. Y bueno, esa sería nuestra primera ecuación. Vamos a llamarla ecuación 1. La ecuación 1. Ecuación 1. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer el estudio en Y. Vamos a hacer el estudio en el eje Y. Entonces en Y, ¿cómo nos quedaría? Todo acá sería sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. No está experimentando ninguna clase de, de aceleración ni nada de eso. Lo único que vemos claramente es que hay un peso aquí que está actuando sobre ella, pero en ese eje no se está experimentando ninguna clase de fuerzas ni nada por el estilo. Ya. Entonces sería igual a 0. Entonces, bueno, ahora sería estudiar las fuerzas que están actuando en Y. Entonces, las fuerzas que están actuando en Y, ¿quiénes son? F de RY, ¿sí? Positiva porque va miren que va hacia el eje positivo de la Y, entonces sería fuerza de rozamiento en Y, positivo. ¿Cuál más tenemos? ¿Cuál más tenemos por aquí? Tendríamos más la normal en Y. Veamos que esta normal en Y va hacia arriba, entonces sería positivo, entonces sería más la normal en Y, más la normal en Y. Ahora sí, ¿qué más tenemos? Menos, aquí está el peso, menos, ¿sí? Como está hacia el eje negativo de la Y, entonces sería menos W, ¿sí? Entonces sería acá, entonces sería F de RY más NY
menos, sabemos que peso se define como masa por gravedad, entonces sería masa por gravedad igual a 0. Si nosotros despejamos de aquí masa por gravedad, nos quedaría F de RY más la normal en Y. Este está negativo, pasa a positivo, masa por gravedad. Ahora bien, también tenemos ángulos, tenemos que estudiar, hacer el estudio de las componentes rectangulares en el eje Y también, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría, por ejemplo? F de RY, ¿quién es? Este que está aquí, F de RY. Entonces F de RY sería aquí, sería este ángulo que es, este ángulo que vemos aquí, si estudiamos en fuerza de rozamiento en Y, ¿sí? De fricción, entonces sería ¿qué? Seno, ¿sí? Seno de 37. Entonces sería F de RY, F de RY es igual a ¿quién? ¿A quién es igual F de RY? Ya sabiendo que F de R es igual a μ por la normal, entonces sería normal por seno de 37 multiplicada por μ, la fuerza de rozamiento, ¿sí? Por la fuerza de rozamiento. Y bueno, aquí sería, si donde vaya entonces F de R, colocamos la normal por el seno de 37. Sería normal por el seno de 37. Bueno, vamos a colocarlo un poquito más organizado. Para que no haya ambigüedades. Entonces aquí sería, en F de Reyes, entonces sería μ, escribir ese μ bien. Sería μ por la normal multiplicada por el seno de 37 más, ahora la componente rectangular de la normal en Y, ¿cómo sería? La normal en Y, ¿cómo sería? Aquí sería coseno de 37 más coseno de 37 por la normal. Ya lo mismo que dijéramos la normal multiplicada por el coseno de 37. ¿Sí? Sería masa multiplicada por la gravedad, que es el peso. ¿Sí? Vamos a colocar aquí W es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? W es el peso. Entonces tengo mi segunda ecuación. ¿Ya? Tengo mi segunda ecuación. Tengo ecuación 2. Yo tengo mi segunda ecuación. Ahora bien, en este tipo de ejercicios, lo más recomendable, lo que siempre se acostumbra a hacer es dividir las dos ecuaciones para ir eliminando términos y así, entonces para llegar a una expresión más corta y tratar de llegar al resultado que se quiere. ¿Ya? Entonces aquí sería, ¿cómo sería aquí? Sería, vamos a colocar la primera ecuación. Nuestra primera ecuación, ¿quién es? Vamos a colocar menos masa por velocidad al cuadrado sobre R es igual a ¿quién? Es igual a μ por la normal por el coseno de 37 menos la normal por el seno de 37. Entonces, en el siguiente video veremos cómo se resuelven. Solo faltaría colocar la otra ecuación por debajo y terminar de resolver. Así que